Quiero contar que ayer yo estaba en mi casa y yo le estaba dando una botella, un BB a Samuel. Mientras lo hacía, Samuel me miraba a los ojos y yo lo miraba a los ojos, ¿verdad? Fue un momento tierno así. Y se me quedó fijo mirándome a los ojos. Yo no sé por cuánto tiempo, no puse un cronómetro, pero por más tiempo del que yo creo que se supone que un bebé se quede mirando. Se me quedó fijo mirándome, ¿verdad? Y se tiraba un par de sonrisas para papá. Y toda la cuestión, y papá ya ustedes saben. Pero yo lo miraba y fue curioso porque la mirada era profunda. Era una mirada, sentía que era una mirada profunda. Y yo lo único que pensaba era, me dio consentimiento y todo. Y yo lo que pensaba era, wow, cuánta inocencia, ¿verdad? Cuánta inocencia hay, cuánta sencillez. Y impacta, ¿verdad? Ustedes, los que son padres antes que yo, saben que probablemente han vivido eso. Yo decía, Dios mío, ¿cómo yo protejo a este muchacho de todas esas loqueras que están allá afuera? Tanta maldad allá afuera, yo tengo este niño aquí, ¿cómo lo protejo? Pero el problema es que no lo tengo que proteger, solamente lo tengo que preparar. Porque yo sé que él es Samuel, es un Samuel para una generación similar a la que enfrentó el profeta Samuel. Y yo lo tenía que preparar. Y yo lo miraba y meditaba en eso, y entre muchas cosas que el Señor me ha ministrado en esta nueva etapa de mi vida, yo les quiero decir, usted sabe lo que yo no vi cuando lo miraba. Si me puede bajar un poquito el monitor, me estaba a punto de hacer feedback. ¿Sabe cuando miraba a Samuel? ¿Sabes lo que no veía? No veía. Yo no veía una hoja de papel en blanco. Yo cuando miro a mi hijo a los ojos, por poco digo mis hijos proféticamente, amén, los recibo. Yo no veo un canvas en blanco. Ojo, yo veo a una persona que le falta mucho por aprender, pero no veo un vacío. Yo no veo un robot que me toca programarlo. Ese niño que está allí nació con una identidad y nació con un propósito. Y tú naciste con una identidad y con un propósito. Y la corriente de pensamiento dominante allá afuera es que los niños son una hoja en blanco. Y yo te voy a decir algo, no es que los niños son una hoja en blanco que se puede programar para que piensen y sean lo que tú quieras que sean. Es que puedes corromperlos. Y para corromperlos le tienes que mover su identidad y lo tienes que alejar de su propósito. El que tenga oídos para oír, escuche. Es jovencito, pero el espíritu que tiene dentro es viejo. Es eterno. ¿Verdad? Como todos nosotros, él vino de una dimensión espiritual como tú y yo, intangible, con los sentidos naturales. Y pasó de ahí a un estado donde estaba, a una dimensión donde estaba cubierto por aguas y era gestado en ese lugar. ¿Alguien me está siguiendo? Al igual que la tierra pasó por esa etapa, él estaba allí en ese lugar en preparación para la dimensión en la cual le correspondía establecerse, que es esta. Y estuvo 9 meses ahí, bueno, estuvo 10 ciclos de 7, eso es otra explicación. Pero digamos que él está en un proceso de transición. Él está transicionando de una dimensión a otra. Diga, transicionando. Y es curioso porque él todavía no habla.
Él no habla español ni habla inglés, pero se comunica. Él produce unos sonidos que su mamá, yo no tengo ni idea, pero su madre sabe a base de cómo llora, del sonidito que hace, sabe si tiene hambre, si tiene sueño. Pero él no puede articular palabras, pero él se comunica por medio de sonido. Él sí tiene algo que expresar, algo que comunicar, que nadie se lo puso ahí en esta dimensión. Vino con eso. Ay, shakabasete. Él ya tiene una esencia, tiene una identidad. Pero ahora bien, para que Samuel pueda acoplarse completamente a esta dimensión, tiene que aprender a hablar el idioma de esta dimensión. Tiene que aprender a hablar español e inglés. Las dos cosas, bilingual, full bilingual. Tiene que aprender a hablar un idioma de esta dimensión para poder acoplarse completamente a esta dimensión de lo terrenal. Yo no quiero que se adapte mucho, pero sí tiene que aprender a hablar, porque fue llamado para esta dimensión, al igual que tú. Bueno, por ahora, a pasar por esta dimensión. Ahora, ¿cómo yo le enseño a hablar a Samuel? ¿Cómo él va a aprender a acoplarse y adaptarse y ajustarse a esta dimensión si él no sabe hablar todavía? Mira lo que yo hago, mira cómo sucede. Es sencillo. Yo le hablo como si me entendiera. I'm going somewhere, follow me. Yo le hablo como si entendiera hasta que lo entienda. Uno empieza con palabras sencillas, uno articula exageradamente, pero uno le habla un lenguaje que no habla, que él no entiende, hasta que lo comienza a entender y se convierte en su lenguaje. Hay alguien que esté despierto en la casa. ¿Qué fue? Se acabó. Vamos a buscar rápido Romanos 10. Voy rápido. Romanos 10. Usted lo ha escuchado mucho. ¿Qué tiene esto que ver con la Biblia? Estoy hablando, no es una clase de cómo criar los hijos, ¿verdad? No puedo dar esa todavía. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Diga, por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hace tiempo yo les compartía la operación de este texto. Yo escucho la palabra y luego puedo creer, es decir, recibo fe. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? La fe viene por el oír la palabra. Así que hay una operación entre la primera coma y en la palabra, ¿verdad? Implica una comunicación con el Señor. Y también hay una causa de efecto. La palabra me hace escuchar, y escuchar a Dios me hace escuchar la palabra. Y así yo recibo fe. Pero yo quiero que veamos algo. Lucas 17, 5. ¿Cuántos han recibido fe de esa manera? Levante la mano. Amén. Dijeron los apóstoles al Señor, Lucas 17, 5, aumentanos la fe. Así que la fe es algo que aumenta. La fe no se supone que se quede igual. Los apóstoles deseaban tener más fe. Vemos continuamente a Jesús reprendiendo a los discípulos con amor y diciéndole, todavía tienen tan poca fe. Hay una medida de fe necesaria para las cosas que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y habían cosas que los discípulos, los apóstoles no podían hacer porque les faltaba una cantidad de fe. Y dice, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, mira lo que dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Dice, tú le dirías, este es otro texto, a este sicómoro, a uno de los árboles con las raíces más profundas y más fuertes, tú le dirías a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. También Jesús enseñó que el reino es como una semilla de mostaza. La fe es como una semilla de mostaza y el reino también. ¿Por qué? Porque la fe es el lenguaje del reino de Dios. Así que así como la fe aumenta la manifestación del reino en tu vida.
Y comienza pequeña, pero comienza a desarrollarse. Así que, ¿qué significa esto? La fe viene, se recibe por el oír. Implica una relación con Dios. Tenemos que estar conectados al Espíritu. También viene, hay que oír su palabra. Tenemos que tener un fundamento en la palabra para poder recibir fe y para poder crecer en fe. Dice, la fe crece como una semilla. Eso es el otro punto que quiero que veamos. O sea que esa fe con la que tú entraste hace 15 años atrás no se supone que esté igual. Y lo otro que vemos de estos dos textos es que hablar en fe produce movimiento. Hablar en fe produce movimiento. Puedo mover montaña, puedo mover un sicómoro o sicómoro, un árbol grandote. ¿Estamos? Ojo, si crece como semilla se cultiva. Si crece como semilla hay que preparar la tierra, hay que echarle agua, hay que velar por su crecimiento. Yo tengo que hacer crecer la fe, yo tengo que cultivarla como una semilla. Recordemos otra enseñanza que yo les compartí hace algún tiempo, no sé si lo recuerdan, pero que en nada difiere el nepios del esclavo. ¿Recuerdan eso? En nada se distingue el niño, el bebé, del esclavo. ¿Por qué? Porque hay que hacerle todo. Escucha bien, la palabra nepios recordarán que significa que no sabe hablar. No es simplemente un infante, es un infante que todavía no sabe hablar. Por tanto, para yo poder ejercer la plenitud de la herencia que recibo en Dios y manifestar el reino de Dios, yo tengo que aprender a hablar. Amados, hay un lenguaje de fe que tenemos que estar hablando para poder conectarnos en la dimensión de poder y en la plenitud del reino. Tenemos que aprender a hablar. Imagínense yo aquí, 31 años en counting, aunque el diablo no quisiera. Imagínense yo aquí balbuceando. No es tan chulo cuando ya uno no es chiquito. Van allí a esa esquina y el nene les hace y todo el mundo se derrite. Pero me paro yo con 31 años aquí a hacer esos sonidos. Qué bonito me veo. Tengo que aprender a hablar para poder acoplarme a esta dimensión donde la gente me puede entender. Sí, balbuceando, de balbucir, de decir mal las cosas. Yo llevo desde los 8 años predicando de fe y aún me lo tengo que repetir. Te dirá ahora mismo, ay, pero ¿por qué me están diciendo esto de nuevo? ¿Será que usted está mejor que yo? Puede ser, amén. Enséñame. Seguramente muchos de ustedes sí. Y si tengo que pararme, escúchame bien, 1000 veces aquí, para repetirte que tienes que aprender el lenguaje de fe y hablar alineado a la palabra, me voy a parar 1000 veces aquí a repetírtelo. Porque esto va a transformar tu vida. Y no podemos tener en la casa teenagers espirituales balbuceando. ¿Por qué me lo repiten? Porque te lo voy a repetir como si me entendieras hasta que me entiendas. Amén. Amén. ¿Cómo aprendemos fe? Pues aprendemos fe como Samuel va a aprender a hablar. Aprendemos fe. Aprendemos el lenguaje de Dios, escuchando a Dios, escuchando la palabra y cultivando la semilla que nos ha sido entregada. Y yo te quiero decir que Dios está interesado en una generación, en una iglesia que hable su lenguaje. Hay mucha iglesia que tiene conocimiento intelectual, bíblico, pero no tienen comunicación con Dios porque no hablan su lenguaje. Quizás hablan griego, quizás hablan hebreo, quizás tienen seminario, pero no hablan con Dios porque no hablan un lenguaje de fe, no hay comunicación. Tenemos que dejar como iglesia de hablar como niños, tenemos que aprender a hablar. Los más tiempo que llevamos aquí hemos escuchado esto que yo les acabo de decir como 300,000 veces.
Quizás creemos a veces que ya llegamos y nos movemos hacia palabras un poquito más cool y más escondidas y más rebuscadas. Pero hoy yo siento que mi espíritu, yo siento en el espíritu llamarlos como siento que el espíritu me llama a mí. Yo siento que el Señor nos está llamando de vuelta al origen. Yo estoy revisitando las cosas que fundaron en cierta manera, las verdades a las bases de las cuales Dios fundó la visión de esta casa. Y una de ellas es la palabra de fe. Ahora vamos al próximo punto, el lenguaje de Babilonia. Amado, yo te quiero decir que esta verdad es tan poderosa que el diablo está extremadamente interesado en distorsionar tu lenguaje para que no hables el lenguaje de la fe. Siempre lo ha estado. Si se fijan, ya la gente no se enferma. Tienen condiciones. Ya no fue que se enfermó y se ora para que suelte la enfermedad, no, tienen condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Que te estás condicionando. Te estás acondicionando a la enfermedad, porque es algo que yo tengo que vivir por eso. Es más, a veces es tan extremo que decimos que soy especial. Por eso, tú eres especial porque eres creación de Dios, porque Él te ama y te señaló desde el principio. No importa tu estatus ahora mismo en lo físico, en lo emocional, no importa tu etnicidad, no importa nada de eso. Eres valioso para Dios, pero escúchame bien, Dios te quiere sanar. Desacondiciónate. En el nombre de Jesús. Tenemos más temor a las variantes que a Dios. Yo te quiero decir, ya que te vas a aprender el abecedario griego, ya vamos por delta, pues úselo para entender mejor el Nuevo Testamento, ya que lo vas a estudiar. No lo uses para tenerle miedo a la enfermedad, úselo para saber lo que estás reprendiendo. En Babel el enemigo logró que todos los que estaban en ese proyecto se unieran en palabra y en obra. ¿Recuerdan esa palabra que soltamos aquí también? Logró que se unieran en contra de lo que Dios estaba tratando de establecer en la tierra. O sea, el diseño de Babilonia se levantó y lo que primero que hizo fue unir la forma en que la gente se expresaba. El que tenga oídos para oír, escuche. Vemos cómo opera este plan. Tengo que soltarlo. Daniel 1:3. Quiero que lo veamos juntos. ¿Lo buscamos? Y dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, léalo con cuidado, muchachos. No eran hijos de ellos, ¿verdad? Eran de otro linaje. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, con muchos likes en Instagram, enseñados en toda sabiduría, con estudio, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, tipo fino. Y se les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. O sea, te dan finanzas también. Y que los criase. Se cría a los hijos, amado. Y que los criase. Estamos hablando del Estado. Era el rey de Babilonia. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, ustedes los conocen, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Y le puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y yo digo Ananías, Azarías y Misael porque ninguno se dobló. Yo no sé por qué el texto sigue refiriéndose a ellos por Sadrach, Mesac y Abednego, pero ese corillo fue fiel a Dios en Babilonia. Ninguno dejó que ese nombre los definiera. En este contexto,
En este texto yo quiero que veamos 6 cosas de cómo opera Babilonia y que tiene que ver con el lenguaje. Y miren lo que sucede. Miren cómo opera el espíritu de Babilonia. Yo voy a tratar con todas mis fuerzas de no dar muchos ejemplos. Ustedes especúlenlos ustedes mismos allí. ¿Usted vio las noticias esta semana? Levante las manos. Si vio noticias esta semana, es bueno ver noticias. Si vio noticias esta semana, la semana pasada, si usted está al día en Twitter, en Facebook, usted trate de atar cabos aquí. Mira lo primero que hace el espíritu de Babel, el espíritu de Babilonia. Mira lo que hace el sistema gubernamental de Babilonia. Busca a tus hijos para educarlos. Dice, los vamos a criar. Porque lo que le estaban enseñando en Judá, lo que le estaban enseñando en Ciudad de Salvación, no compagina con mi agenda. Por tanto, vamos a buscar a estos muchachos de buen linaje y los vamos a criar nosotros. Mandó al jefe de eunucos a buscarlos. ¿Para qué? Para educar a los hijos de Judá. Para educar a los hijos de la iglesia. Para educar a aquellos que han sido criados en alabanza. No, yo los quiero recriar. Yo los quiero reeducar. Porque Babilonia ve a los hijos como una página en blanco, que les pueden simplemente reprogramar con lo que dicen. Eso es existencialismo, eso es construccionismo social, pero no me voy a ir por ahí. Lo segundo que hace, aspira a poseer jóvenes de buen linaje, buena familia, buena reputación, de buen parecer, con estudios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos. Busca los hijos, aquellos hijos de nosotros que tienen buena reputación, que son de buena familia, que son de buen parecer, que son good looking, para que puedan ser influencers, para que puedan verse lindo ante las cámaras, para que cuando escriban en los periódicos y rotativos del país tú digas, wow, qué inteligente y qué elocuente es ese jovencito. Busca poseer jóvenes de buena reputación, de buen linaje, bien educados. Tercero, busca castrar a los hijos. ¿A quién les mandó a buscarlos? ¿Al jefe de los qué? ¿Y qué iban a hacer ellos? ¿En el palacio? ¿Quiénes eran los que estaban en el palacio? Sirviendo como ellos. Los eunucos. Vaya usted a saber lo que es un eunuco. Yo no les quiero ser muy gráfico hoy. Quizás les debo describir un poco para que se les quite el hambre y me escuchen el sermón. Busca castrar a los hijos. Yo les pregunto, ¿se les ocurren ejemplos de castración que están siendo promovidos allá afuera? Le pregunto, enseñarle a un niño que es niña o a una niña que es niño, ¿no los castra? ¿Cómo es la única manera que vienen los hijos a término y cumplimiento? ¿Qué material genético necesitas todavía? Hombre, mujer. Cualquier otra cosa no es castrar una generación. No es estéril. Todo lo que se aparta del orden de Dios no es estéril. Pregunta, darle hormonas a un niño para intentar cambiar su... ¿No es castrar a un niño? Pregunta, someter a un niño a un procedimiento quirúrgico que cambie su sexo, ¿no es castrar a un niño? Es literalmente castrar a un niño. Ojo, yo no estoy hablando de política ni de derecho. Yo estoy predicando la Biblia. Y yo estoy ejerciendo mi libertad de culto. El asunto político, bréguelo usted allá, y el asunto jurídico fuera de aquí. Yo le estoy predicando la Biblia. Yo estoy comparando lo que yo veo con lo que yo veo en mi Biblia. Porque usted lo puede ver. ¿A quién mandó el sistema de Babilonia a buscar para criar los hijos? ¿A quién fue? A los jefes de los eunucos. Cuarto, Babilonia busca controlar la alimentación. Esa parte yo se la dejo a Paul. Usted pregúntale a Paul.
pero busca controlar tu alimentación. Te da porción, te da finanzas también. Porque no tenían que buscar nada, te suplía. El sistema de Babilonia paga bien, amado, tiene buenos salarios. Problemas son otras cosas. Dios paga mejor. Quinto, Babilonia busca cambiarte el nombre. Lo que nombras, lo posees, lo controlas. Tiene que ver con señorío. Vaya usted a ver si está de moda intentar modificar la identidad y cambiar nombres. Váyase usted a ver si ya usted, allá afuera, no tiene una identidad individual, sino una identidad colectiva. Usted no es Luis, Pedro, Juan. Usted es a base de tu identidad sexual, a base de tu identidad política, a base de tu filosofía de vida. Lo han convertido el colectivismo en tu identidad individual. Babilonia te está cambiando el nombre para controlarte. Lo mismo pasó con José en Egipto. Le trataron de cambiar el nombre, le pusieron Sefanat Panea, le pusieron un nombre que tenía que ver con la función de él, pero no tenía que ver con su propósito. Ay. Sexto, Babilonia busca imponer sus letras y su lenguaje. Vamos a traernos estos nenes para acá y nosotros les vamos a enseñar el lenguaje. Le vamos a cambiar el lenguaje y le vamos a enseñar nuestros escritos. Esa Biblia es anticuada, vamos a enseñarte otros libros de texto, vamos a enseñarte otros filósofos, otras cuestiones un poquito más sofisticadas. No seas cafre, mijo, eso de la Biblia, eso es. Lea el capítulo, amado, yo no me lo estoy inventando. Vemos una operación del espíritu de Babilonia cuando entró ahí. El profeta Isaías lo advirtió. Advirtió lo siguiente. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el common theme, la temática de este texto? Hay de los que le dicen a una cosa lo contrario. O sea, yo bien podría, el profeta Danny Rey podría continuar esa línea de pensamiento en un footnote, en un comentario al calce y decir, hay de los que al día llaman noche. ¿Estaría en la misma línea? Sí, ¿verdad? Podría decir, hay de los que al descafeinado llaman café. Ay, siento, se me metió algo aquí de unción. Hay de los que le llaman arroz al coliflor. Siento presencia. Hay de los que a los hombres llaman mujeres y las mujeres llaman hombres. ¿Me fui? El sistema del anticristo es el sistema de Babilonia. Busca invertir el orden de Dios. Es tan sencillo como eso. Y lo hace por medio del lenguaje. Lo hace, la estrategia más efectiva es cambiarle el significado a las palabras. Lo hacen con la Biblia. Se buscan una traducción extraña por allá y inventan mil cosas para tratar de convencernos de que lo que dice la Biblia no es el claro entendimiento de lo que dice la Biblia y lo que quería decir desde el principio. Y buscan textos aislados para distorsionar la palabra de Dios. Es la mejor estrategia de Babilonia. Le funciona muy bien. De hecho, eso lo enseñan en los seminarios de este país. ¿No me cree? Hasta el 2015, en nuestra nación, hasta el 2015, matrimonio significaba un pacto, una institución, un pacto entre un hombre y una mujer. ¿Qué significa ahora? Se fue la señal.
Hasta el 1973, en la nación, 1973, yo no había nacido, pero algunos de ustedes sí, no me hagan chotearlo. En nuestra nación, matar un hijo en el vientre se llamaba asesinato. ¿Cómo se llama ahora? Hasta el 1973, aborto era algo que sucedía cuando se perdía un embarazo, un miscarriage. Hasta 1973 el significado de eso era eso, o un procedimiento de emergencia en el cual la vida de la madre estuviera en peligro y no había forma de salvarlos a los dos. Eso es lo que significaba. ¿Qué significa ahora? Te pregunto, Babilonia, ¿está siendo efectiva cambiando el significado de las cosas? ¿Qué significa en el 2021 hombre? ¿Qué significa masculinidad? ¿Qué significa género? Hasta los otros días género era sinónimo de sexo. Hasta los otros días género significaba especie o sexo. That's it. ¿Qué significa ahora? Hasta los otros días, quitarle a uno lo que trabajó por la fuerza para dárselo al otro, se llamaba robo. Ahora se llama justicia social. Hay una guerra entre el lenguaje de la fe y el lenguaje de Babilonia. Hay una guerra frontal entre el lenguaje de la fe y el lenguaje de Babilonia. En lo más sencillo, fíjense que empecé dándole ejemplos, por decirlo así, domésticos, ejemplos del diario de nuestra vida. Fíjate cómo fui creciendo y te di aspectos de cómo cambia la misma operación, pero a nivel macro, a nivel social, a nivel de instituciones. Ven que es la misma estrategia. ¿Qué significa familia en el 2021? ¿Qué significa ser cristiano en el 2021? ¿Qué significa creer la palabra en el 2021? ¿Qué significa ser conservador social en el 2021? No son casualidad las controversias de lenguaje. Cuando a mí me enseñaron en la escuela las vocales, era A, E, I, O, U. Ahora hay X y arroba. Y la E la ponen donde va la A y donde va. Yo no entiendo. ¿Por qué? Babilonia está cambiando el lenguaje. Marcos 11, 22. Vine como una metralleta, hundí el gatillo y no voy a soltarlo hasta que simplemente se me acabe el peine. Pero no voy a hacer el sonido de aquel predicador polémico que salió, ¿verdad? Que fue muy gracioso. No voy a hacer esos sonidos, pero es una analogía, sentido figurado. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, se supone que le hagamos caso a lo que dice ese señor, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: muévete, muévete. Ahora sí. Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. ¿Por qué te cambian el lenguaje? Porque si yo te muevo los significados te confundo y creo duda en tu corazón. Creo duda porque digo, bueno, pero quizás Jesús no quiso decir eso. Quizás la palabra realmente se refería a ritos que hacían allá espirituales y no tiene que ver con la conducta ahora. Quizás eso ya no es relevante. Cuando te cambio el significado de las cosas, pongo duda en el corazón. Y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Claro, ¿dónde se centra nuestra fe? ¿En mi capricho o en la palabra? Vamos, si le va a aplaudir, aplaude, eso quedó bueno. ¿Dónde yo centro mi fe? ¿En lo que yo deseo? ¿En el deseo de mi corazón o en la palabra?
Yo les enseñaba al grupo que tenemos por Zoom, estábamos hablando de declarar, para anuncio, haciendo el anuncio rapidito a mitad de sermón para que traiga más gente. Martes a las 8 por Zoom. Todo el que quiera aprender la palabra y no esté en un grupo físico. Si estás en un grupo físico, preferimos eso. No puedas llegar físicamente a una célula, comunícate con nosotros. Cuando Elías se paró frente a Cap y le dijo, aquí no va a llover por mi palabra. ¿Cómo él sabía que iba a tener de dónde sale toda esa fe que él tenía para que eso ocurriera? Bueno, porque la Escritura dice que cuando el pueblo de Israel se aparte de Dios y se vaya atrás de otros dioses, Dios va a cerrar el cielo y no va a llover. Ahí mismo, unos capítulos antes dice, pero si se humillan y se vuelven de sus malos caminos, yo abriré las puertas de los cielos, va a llover. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? El profeta miró la condición espiritual del pueblo y supo lo que estaba disponible para el pueblo, lo que le esperaba. Y él estaba claro que él, en lugar de centrarse en un capricho de él, se centró en la palabra y él decretó con autoridad porque estaba alineado con algo que había dicho Dios ya sobre el pueblo. No significa esto que usted no puede declarar nada que no esté expresamente en la Biblia. Pero significa que toda declaración de fe que nosotros hagamos y toda declaración profética tiene que estar alineada con la Biblia. Porque nuestra fe está centrada en Él y su voluntad perfecta expresada en su palabra. Por tanto, no podemos interpretar este texto como que es mi capricho. Es que yo quiero la de 3 pisos. Si Dios quiere la de 2 pisos, declara la de 2. Y pídele la de 3. Shifting. Estamos revisitando. Dice, por tanto os digo, en el 24, que todo lo que pidiereis orando, mira el proceso operativo, mira la operación de Dios. Dice, creed que lo recibisteis, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Así que yo lo pido y yo creo que lo recibo, aunque no lo vea, y vendrá. Claro, tengo que estar alineado. Por sus llagas yo fui curado. ¿Fui curado o voy a ser curado? ¿Qué es lo que dice? Por sus llagas yo fui sanado. Aunque yo no lo vea, yo creo que lo recibí. Yo pido mi sanidad. Y cuando me preguntes qué tengo y qué síntomas y cómo me siento, te voy a decir estoy sano. A menos, la única forma que me voy a sentar a decirte que me duele es si yo confío en que tú te vas a alinear para orar por mí de verdad. Pero si es para que digas ay bendito, yo no necesito ay bendito, necesito declaración de fe. Porque en mi reino, en el reino de los cielos, en el reino al cual tú entraste cuando fuiste bautizado en el Espíritu, tiene un lenguaje. Y cuando a mí me dicen, no, pero pues quizás es de Dios que tú estés todo chavado, yo no entiendo lo que me dicen porque yo no hablo ese idioma. En el reino hay procesos, pero los procesos se acaban y te dan más gloria y hay victoria al final del proceso. En mi idioma yo no tengo procesos eternos. Eso no está en mí. No sé hablarlo. Siento que me estás balbuceando. Iglesia, tenemos que hacer crecer nuestra fe para la temporada en la cual hemos entrado. Te estoy profetizando, te estoy enseñando, te estoy avisando. Estamos entrando en una temporada donde hablar la palabra de Dios tal y cual está escrita en el libro es controversial. ¿Por qué? Porque le han cambiado el significado a lo que dice ahí. Hoy por hoy decimos que vamos a honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras finanzas, porque la palabra lo dice. ¿Y qué dicen? ¿Qué significa eso allá afuera? Son unos pillos, lo que quieren es vivir de los chavos y del cuento. Le han cambiado el significado a las palabras. Claro, hay 2 o 3 que le han dado gasolina a esa teoría, pero eso es otra enseñanza. Prometo que estoy entrando a mi último punto. Amado, yo te quiero decir un principio que a nosotros como que se nos ha olvidado.
pero es importante ahora. La iglesia puede gobernar aún sin los gobernantes. Yo te lo voy a repetir. La iglesia puede gobernar aún sin los gobernantes. Escucha. Nosotros vemos en el libro de Samuel, me parece que es en Primera de Samuel, Dios dice que lo que representa para nosotros un gobernante fiel a Dios, un hombre que es recto a Dios, digo hombre o mujer en nuestro, ¿verdad? En aquel momento pues no, aunque estaba Débora por ahí, pero ese no es el punto. El punto es un gobernante fiel a Dios, es una bendición al pueblo. Por eso la fe cristiana ve como bendición el que haya un gobierno civil, porque cuando hay paz en el pueblo y hay un gobierno justo, el evangelio pues puede continuar por ahí, porque uno puede predicar y todo lo demás, y la cuestión, y la Biblia dice que es de bendición a la gente. Ahora, pero escucha bien, ¿qué pasa cuando el gobierno se tuerce? Romanos 13, no hay autoridad si no es por Dios. Romanos 12, un poquito antes, el gobierno es un instrumento de justicia y de venganza y de ira de Dios. Dios legitima los gobiernos. Pero escucha bien, la iglesia puede gobernar aún sin gobierno. De hecho, en números absolutos, la iglesia crece más rápido en los lugares del mundo donde está siendo perseguida. ¿Por qué? Ahí lo único que se pueden valer es de este principio que les estoy diciendo. La iglesia puede gobernar sin gobierno. Hechos 12. Mira esto. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y mira lo que pasó. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Vemos un gobierno que decidió perseguir el pueblo de Dios. Y se lleva a este, y cuando vio que eso le daba muchos likes en Facebook, fue y se buscó otro para matarlo también. Así que como yo vi que yo perseguí a Jacobo y lo maté a espada, y aquellos aplaudieron porque se está haciendo en nombre de la justicia social, pues él fue y buscó a Pedro para hacerle lo mismo. Ojo, en ese momento, Herodes no era un gobernante recto delante de los ojos de Dios. Que Dios lo había permitido, sí, pero no dejó a la iglesia sin una salida. Miren cuál es. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Estaban en una solemnidad, en una fiesta. Ustedes conocen eso, iglesia. Dice, y así, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Esto era, aquí voy a hacer todo un espectáculo con este hombre. Yo voy a cogerlo de niño símbolo de mi compromiso con mi verdad, con mi compromiso con la muchedumbre, con los likes, con los aplausos de la gente. Olvídese de los aplausos de Dios. Esa era la actitud de Herodes. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Espérate, brinqué algo aquí. Sí, brinqué lo más importante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero escucha bien lo que dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escucha, vemos una decisión contraria al plan de Dios. O sea, a la voluntad, ¿verdad? Al deseo de Dios de que Pedro continuara predicando el evangelio. Lo metieron en una cárcel. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia se metió y hacía oración continua. Amados, escúchame bien. A mí no me gustaba, todavía a veces no me gusta, pero es mi proceso, orar más de una vez por una cosa. Porque yo sentía que me faltaba fe. Si yo tenía que repetir la oración, fue que en la primera no tuve fe, así que tengo que seguir repitiéndola. Amado, escucha. Perseverar en la fe conlleva repetición. Porque es que yo puedo decir que lo creo, pero quizás no lo creo.
Quizás estoy balbuceando y tengo que escuchar y repetir. Y yo comienzo como un niño a articular las palabras. Digo mamá, papá, y comienzo a decir esas cosas como un bebé. Pero todavía en ese momento yo no estoy 100% seguro de lo que significa una madre y un padre. Eso yo lo aprendo repitiendo, continuando mi crecimiento. Por tanto, cuando la iglesia se une para orar en contra del plan del enemigo, contra la niñez, contra cualquier cosa, la iglesia tiene que perseverar, amado. Y si tú oras y no lo ves, tú sigues orando y sigues repitiendo y sigues perseverando, porque tú a esa semilla de fe que recibiste le tienes que echar agua, le tienes que preparar la tierra, tienes que asegurarte que no haya espinos, tienes que asegurarse que no haya demasiado sol ni demasiada sombra. Tú tienes que comenzar a hacer crecer tu fe por medio de la operación en el Espíritu. Así que me he tenido que tragar mi ego y he tenido que repetir oraciones y seguir perseverando. Y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Y eso era lo que estaba haciendo la iglesia. Metieron a Pedro, mataron a Jacobo, le van a hacer lo mismo. La iglesia estaba en crisis, la iglesia estaba emocionalmente inestable. Había falta de liderazgo porque Pedro era uno de los líderes principales. Había una crisis en la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia oraba, 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 oraba sin cesar. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. ¿Quién le puso las cadenas? Las cadenas se las puso el Estado. ¿Quién le quitó las cadenas? La iglesia en oración. ¿Quién estaba gobernando en ese momento? ¿Quién estaba demostrando y ejerciendo autoridad? Escucha, en esta dimensión, en esta esfera hay autoridades, las honramos, las respetamos, pero ellos tienen que entender que hay unas autoridades mayores, que la iglesia las sintoniza cuando está consciente que está sentado ahora en lugares celestiales con una autoridad, mirando lo que ve Jesús, escuchando lo que escucha Jesús, hablando lo que habla Jesús. ¿Quién estaba gobernando? ¿Qué fue lo que legisló Herodes? Vamos a matar a Pedro. ¿Qué legisló la iglesia? Es que se le caigan las cadenas. Es tiempo que la iglesia se levante y comience a legislar con la oración. Es tiempo que la iglesia se levante y comience a gobernar con la oración. Yo no estoy diciendo y desalentando otras iniciativas. Te estoy diciendo que esta es más importante. Amados, la iglesia puede gobernar con la oración de fe y el decreto. Pero escucha bien, la iglesia no puede gobernar si no sabe hablar. El gobierno tiene que ser comunicado, tiene que haber una expresión, porque si no, no se sabe lo que va a pasar. Yo trabajo bajo autoridad. Si a mí no me dan una instrucción clara, no la puedo cumplir. Usted trabaja bajo autoridad. Si usted, lo más malo del mundo es estar trabajando con un jefe que tú no entiendes nada de lo que dice. Pues imagínese usted con un jefe balbuceando. Entonces Herodes allí yendo detrás de tus hijos y tú necesito hablar el lenguaje de fe. Necesito volver al origen. Necesito hablar la verdad. Necesito decretar para poder gobernar. Y cuando la iglesia gobierna en oración, usted sabe lo que pasa. Dios envía ángeles para ejercer el decreto, para ejecutar. Dios tiene aguaciles. Dios tiene aguaciles. La iglesia ora, la iglesia decreta, la iglesia juzga, la iglesia está ahí declarando y tú no sabes lo que está pasando y de repente Dios viene y dice, Dios viene y valida esa oración y manifiesta su poder, y la manera que lo hace es que envía ángeles para que liberten, para que hagan caer prisiones, cadenas, para que reviertan el decreto. Y ahí va el ángel como aguacil con un papelito.
Tienes que irte de esta propiedad porque se te acabó el tiempo. Ja. La iglesia orando por esa sanidad. Tú que sientes que estás frustrado, amado, yo te entiendo. Y tú sigues insistiendo en la oración, pero llega un momento que viene un ángel y hace: tengo un título de propiedad. Tengo un título de propiedad que dice que esta sanidad le pertenece a Richie, le pertenece a Blanca, le pertenece a Rey, le pertenece a Aida. Tengo un papel, un título de propiedad. La iglesia ora, persevera, hace crecer su fe, comienza a declarar y de repente llega un ángel. Mira a Daniel. Daniel estaba orando y la respuesta no le llegaba porque había una guerra en los aires. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado de orar? ¿Quién estaba gobernando? ¿Quién estaba gobernando? Aleluya. Amado, fue un poder político que metió a Daniel en el foso de leones. Se legisló. Daniel desobedeció. Porque yo te quiero decir que Romanos 13 no significa que la iglesia va a obedecer iniquidad y va a obedecer maldad. Eso lo enseñaremos después. Él desobedeció a la autoridad civil porque la autoridad civil perdió legitimidad cuando empezó a decretar en contra de la palabra de Dios. Y era un gobernante puesto por Dios, por juicio. Eso es otro tema. Pero aún así, la mano del enemigo contra ti siempre va a tener límites. Este no me lo toque. El gobierno lo metió en el foso de leones y los leones no lo pudieron tocar porque allá llegó un ángel y dijo: emplazamiento, este me pertenece a mí, yo tengo un título de propiedad. Fue un poder político que metió a Ananías, Azarías y Misael en el horno de fuego. Y ahí llegó Jesús mismo y se paró allí con ellos. Y le dijo: aquí ni una llama lo puede tocar. Porque los elementos de la naturaleza están sujetos a la autoridad de Dios. Amado, tú le puedes hablar a la tierra, le puedes hablar al fuego, le puedes hablar al agua, le puedes hablar al aire. Amado, porque tú estás sentado juntamente con Él y en su nombre tienes una autoridad para decretar a favor de su voluntad. Y los elementos no lo pudieron tocar porque estaban sujetos a aquel que estaba dentro de las llamas. Hay alguien. Wow. Usted sabe que en lo natural fue un poder político, gubernamental, que metió a Jesús en la cruz, que lo puso en la cruz. Fue por causa de un poder político que terminó en una tumba. No lo sabía. No fueron los judíos, fueron los romanos. Los judíos estaban ahí cabildeando. Y cabildearon muy bien. Pero fue un poder político que metió a Jesús en esa tumba. Fue Pilato, dio un decreto. Le dijo básicamente: hagan lo que ustedes quieran, yo me lavo las manos, allá ustedes con ese jebulú, con ese bollete, yo no quiero ver. Pero la crucifixión era un método de justicia romana, del sistema político imperante en ese lugar, de la autoridad política de allí. Pero un poder que poseemos tú y yo, al tercer día dijo: y el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de ti y puede ejercer y manifestar poder hoy en esta generación. No importa cuán malo se ponga, yo te aseguro que no se va a poner tan malo como la cruz. La cosa está mala, sí, pero ninguno de nosotros todavía nos han echado un foso de leones. Amados, si Dios pudo lo más, puede lo menos. ¿Quién estaba gobernando? ¿Pilato o Jesús? ¿Quién estaba gobernando? ¿Nabucodonosor? ¿Darío? ¿Quién estaba gobernando? ¿Quién estaba gobernando? ¿Herodes? Estaba gobernando la iglesia con oración, con decreto. Déselo fuerte, vamos.
tenemos la capacidad de arrancar, tenemos la capacidad de generar movimiento. No, es que las cosas como que no se mueven para donde es, porque la iglesia está balbuceando, peleando por estupideces. Si supiéramos el poder que Él nos ha entregado. Póngase de pie. Pocas cosas aterrorizan más al diablo que una iglesia que conoce su identidad y su propósito, y que sabe lo que tiene que orar y que sabe decretar. Jacobo decía: no recibes lo que pides porque pides mal porque no tienes comunión y no conoces y no hablas la palabra. Señor, si tú quieres, si ya te lo digo que quería.